Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte el cómo encontrar oportunidades de inversión, pero más concretamente sobre ETFs, y para ello voy a utilizar una plataforma que es bastante interesante, como es el caso de Just ETF. Just ETF, por si no la conoces, es una plataforma que tiene su versión de pago y también es gratuita en cierta parte y nos ofrece herramientas muy potentes, como es el caso de screener o buscador de ETFs y al mismo tiempo creador de carteras o creador de plan de ahorro, entre otras cosas. Por supuesto, esta plataforma es muy interesante y de hecho es por eso por lo que voy a hacer un vídeo destinado a esto, para que encuentres ideas de inversión en ETFs que puedan ser posibles oportunidades a medio y largo plazo. Pero antes de entrar en materia me gustaría comentarte que, en primer lugar, déjame darte las gracias porque ya somos casi 5.000 suscriptores, y tanto si eres un suscriptor nuevo como si ya llevas tiempo en el canal, lo primero, darte las gracias por haber estado apoyando al canal y viendo este contenido, ya que poco a poco este canal ha ido creciendo y así cada vez tiene más difusión. En segundo lugar, también déjame decirte que es importante esto que te estoy comentando, de que a pesar de ser un canal pequeño, hay vídeos muy antiguos o más antiguos que por supuesto explican muchas cosas y que no estáis teniendo en cuenta, sobre todo los nuevos suscriptores o aquellas personas que están viendo este vídeo como el primer vídeo que veis del canal. En este caso, más concretamente, si te hablo de ETFs, ya tengo vídeos antiguos en el canal donde digamos que hablo en detalle o de forma más profunda sobre los ETFs, y de hecho he hecho una nueva lista de reproducción que se llama Curso de Iniciación para ETFs, incluyendo esos vídeos antiguos, ya que os explico en detalle qué es un ETF, también qué es la TER, es decir, el Total Expense Ratio, al mismo tiempo también cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en un ETF frente a otros productos como puede ser fondos de inversión, fondos indexados, etcétera, etcétera. También, por supuesto, cómo seleccionar los ETFs en función de sectores y qué es lo que debemos analizar en cada sector dentro de cada ETF, es decir, entre otro tipo de cosas como puede ser seleccionar diferentes activos y escoger los mejores ETFs de cada activo, y precisamente todo eso te ayudará a comprender mejor cómo elegir mejor tus ETFs. Y para eso te lo estoy comentando, ya que te voy a dejar por aquí un enlace para que, si no has visto esos vídeos, vayas a verlo, porque tienen muy pocas visualizaciones y la información ya está ahí. Es decir, voy a intentar no repetir lo que ya he comentado en el canal, y por supuesto, además de ir a ese enlace, puedes verlo al final del vídeo. Una vez dicho esto, lo que sí que me gustaría es meterme en materia con la plataforma de Just ETF. Lo primero, como te decía, te puedes hacer un perfil gratuito donde realmente aquí, como ves, puedes crearte una cartera, también ingresar una cartera existente, también crear un plan de ahorro y traer un plan de ahorro existente. Es tan sencillo como que si pulsas en una de las cuatro, por ejemplo, aquí en crear una cartera, puedes poner el importe, también aquí seleccionar el ETF si es una inversión única o si es un plan de ahorro, también crear el nombre de la cartera o del portfolio, y por supuesto, una vez vayas rellenando los datos, te van a salir aquí, digamos, todo desglosado, es decir, las comisiones que pagas por los ETFs, también la rentabilidad que has obtenido, y también si quieres poner una comparativa con, en este caso, ETFs que sean benchmark o índices de referencia u otras cosas. Y como te digo, también al mismo tiempo tienes la versión premium o de pago, que como puedes ver aquí tienes el pago anual o el pago trimestral, que son 9,90 o 14,90. A mí no me promociona esta plataforma, pero sí es verdad que me parece muy interesante la versión gratuita, y es eso lo que te voy a explicar ahora. Si vamos aquí al inicio de la página y vamos a la parte de Just ETF, ves que está el analizador de ETFs, donde realmente vamos a encontrar esas oportunidades, y te voy a explicar realmente cómo generar ideas de inversión, pero más concretamente en este caso con ETFs, porque sé que muchos de vosotros o no tenéis los conocimientos o no tenéis el tiempo, o al mismo tiempo digamos que tampoco queréis analizar en profundidad compañías, y precisamente digamos que estáis buscando una inversión alternativa que sea más fácil, más simple o de forma más pasiva, es decir, que no tengáis que estar de forma o gestionando de forma activa vuestra cartera, sino lo que estáis buscando más o menos es buscar un par de ETFs o fondos de inversión, en este caso, que es verdad que tienen ciertas diferencias, pero en mi opinión es mejor o más práctico y más
al final más rentable a largo plazo, sobre todo invertir en ETFs, pues digamos que muchos de vosotros estáis buscando esos ETFs para estar invertido de una forma más cómoda, tranquila y también por supuesto segura, ya que al no tener conocimientos no tenéis que digamos involucraros tanto en conocer en profundidad todo lo que hay en los ETFs. Aún así, digamos que sí me gustaría explicarte cómo encontrar esas buenas ideas de inversión, y para eso, como digo, estamos aquí en el screener, donde como ves tenemos aquí por ejemplo todo lo que podemos seleccionar sobre ETFs. Como ya te estaba diciendo, realmente en ese curso de iniciación a ETFs puedes encontrar los vídeos explicando qué es un ETF, cuáles son los mejores sectores, cuáles son la parte de comisiones, etcétera, etcétera. Yo aquí voy a dar por hecho que has visto ese vídeo y voy a ir más al grano. Precisamente por eso, pues aquí podemos seleccionar, por ejemplo, por activos o acciones, que en este caso equity. Aquí ves que puedes elegir por región, país, sector, estrategia de renta variable, tema, etcétera. Es decir, que puedes filtrar para que te salgan los distintos ETFs. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer mucho más simple y verás que aquí, por ejemplo, en el buscador, en la parte de arriba, para hacerlo de manera básica, pues voy a poner, por ejemplo, el SP500, que es, digamos, o voy a buscar ETFs que repliquen al SP500. Ves que hay muchísimos ETFs, de hecho, si me voy aquí un poco más abajo, ves que hay 4 páginas enteras de ETFs del SP500 y distintos, digamos, ETFs que se diferencian por muchas cosas. En este caso, el tamaño del fondo, es decir, la gestión que está haciendo ese ETF en concreto. Por ejemplo, el iShare Core SP500 UCITS ETF, pues 81.000 millones. Tiene una TER del 0.07% y en el último año ha generado una rentabilidad del 25%. Y aquí tenemos la parte de distribución, que es un ETF de acumulación. Si entramos, por ejemplo, aquí para ver más en detalle este ETF, puedes ver que realmente tenemos todo eso. Es un ETF de replicación completa, es decir, replica al SP500, como te digo, es de acumulación, 0,07 anual de TER, es decir, que te cobra una comisión del 0,07, lo que quiere decir que es relativamente baja. Aquí tienes más detalles sobre este ETF en concreto, y si bajamos un poco más, también vemos el histórico desde 2011, que como puedes ver te ha ofrecido un 586% en todo el histórico. Además, si seguimos bajando un poquito más, tenemos más información útil, como por ejemplo lo que te decía, el tamaño del fondo, 81.000 millones, que es lo que más o menos gestiona este ETF. Pues aquí acciones de Estados Unidos del SP500, 0,07 anual. También tiene una réplica fija, es decir, que replica exactamente el SP500. También es una inversión a largo plazo, es un producto de ETF, es decir, como puedes ver, también está aquí en dólares y no hay cobertura de divisa, y digamos que su creación fue en 2010 de acumulación, y es un ETF que tiene su sede, o un fondo que tiene su sede en Irlanda. Esto es información importante, y si seguimos aquí bajando también podemos ver lo que incluye este ETF. Aquí más concretamente voy a quitarme la parte de traducción para que veas exactamente las compañías como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom, es decir, que tiene compañías que muy seguramente conoces, y como puedes ver aquí, digamos que están invertidos al 96,25% en Estados Unidos, es decir, no es una réplica total, pero sí prácticamente es casi total a el SP500 por la parte de Estados Unidos, pero luego tiene un 1,57% invertido en Irlanda y un 2,18% en otros, que puede ser liquidez, que puede ser también otros países, etcétera, etcétera. Y por supuesto los sectores pues más o menos van a coincidir con los sectores que abarca todo el SP500. Y por supuesto esta información es muy importante, ya que a nosotros lo que nos interesa es las comisiones que nos van a cobrar, el tipo de ETF, si es de acumulación o de distribución, también los activos que incluye, que pueden ser acciones o no. Como ya veremos luego, también te voy a enseñar otros ejemplos con bonos o letras del tesoro, materias primas
agrícolas o metales preciosos, entre otros. Si bajamos aquí un poquito más, puedes ver también, digamos, el histórico o el retorno histórico que nos ha ofrecido o que nos hubiera ofrecido este ETF si hubiéramos invertido. Por ejemplo, en el último año ha ofrecido un 25%, a 3 años una rentabilidad del 48% y a 5 años un 110%. Como sabes, un 100% equivale a un 15% anualizado, es decir, que un 110% quiere decir que nos hubiera ofrecido en los últimos 5 años una rentabilidad superior a ese 15% anual, es decir, que en 5 años hubiéramos duplicado nuestro capital. Por supuesto, en 2022 ha tenido un año negativo, pero si te fijas no ha sido tan negativo, ya que solo bajó un 13%, y digo solo en mi opinión porque para mí, digamos que yo soporto una mayor volatilidad, pero por supuesto si no es tu caso y tú estás buscando ETFs que, digamos, sean menos volátiles, también te pondré un ejemplo luego de ETFs que son menos volátiles. Pero en este caso, como puedes ver, crecimiento en 2020 del 8, del 39, menos 13, 21 y total desde el inicio un 586, es decir, una rentabilidad bastante interesante. Y si bajamos, aquí por supuesto nos hablan de los riesgos del ETF, como es la parte de volatilidad. Recuerda que estamos seleccionando un ETF del SP500, es decir, de renta variable, lo que quiere decir que puede haber una mayor volatilidad, y aquí vemos, por ejemplo, información tan interesante como la parte de la volatilidad a un año, a 3 años o a 5 años, es decir, la volatilidad a un año de este ETF que replica el SP500 ha sido de un 11%, es decir, que la compañía, o más concretamente, las compañías que incluyen este ETF podían en su conjunto haber subido o bajado a un año un 11%, a 3 años un 17% y a 5 años un 21%, sobre todo tanto en subidas como en bajadas. Y eso es interesante porque, como te he explicado en el canal, las volatilidades que nos ofrece el mercado pueden ser oportunidades de inversión. Y también un punto bastante importante puede ser, por ejemplo, las máximas caídas o drawdowns, que aquí nos muestran que a un año el 6,88%, a 3 años una máxima caída del 17% y a 5 años una máxima caída del 33%. Esto quiere decir que realmente lo máximo que te hubiera caído si en teoría hubieras invertido en el pico del ciclo o de ese momento hubiera sido una caída del 33% a 5 años. Es decir, que si tú más o menos crees que puedes soportar caídas máximas del 33%, pues quizás este ETF te podría interesar. Por supuesto, luego aquí hay más información interesante sobre el ETF, pero como ves, más o menos aquí lo interesante de esta página es que te desglosa cada ETF. Ahora bien, si volvemos al screener y aquí podemos ver realmente todas las búsquedas o todos los resultados que nos muestra el screener sobre el SP500, vamos a ir a una parte más práctica y es saber realmente cuál o qué ETF deberíamos escoger para nuestra cartera. Si por ejemplo este es el caso, que tú estás buscando un ETF que replique al SP500, ves que realmente hay muchísimos resultados, todos estos de aquí y 4 páginas más, lo que quiere decir que realmente entre todo esto a lo mejor no sabes cuál escoger. Yo, como ya te comentaba, voy a dar por hecho que has visto esa lista de reproducción del curso de iniciación a ETFs, donde están esos 2 vídeos antiguos donde te lo explico todo en detalle. Y precisamente es por eso por lo que hay que valorar tanto la capitalización o digamos la capacidad o digamos el fondo o lo que gestiona el ETF en concreto, que en este caso sería el patrimonio, 81.000 millones, 38.000 millones, 20.000 millones, etcétera, etcétera. Luego el TER o Total Expense Ratio, donde realmente aquí vemos los gastos totales del ETF, que eso también es bastante importante, la rentabilidad que te hubiera ofrecido ese ETF. Recuerda que también rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí es interesante ver la rentabilidad que te hubiera ofrecido. Y sobre todo, una de las cosas también más importantes es la parte de distribución y la réplica, es decir, si replican completamente al SP500 o no, en este caso al activo que queremos buscar, que es el índice del SP500, y también el tipo de distribución, si es por acumulación o por distribución, es decir, que si los dividendos que se generan
a través de los activos, en este caso a través del SP500, se reparten, porque a lo mejor tú eres un inversor que quieres cobrar dividendos, cosa que entonces te interesaría más un ETF de distribución, o por el contrario, si quieres que se reinviertan, sería de acumulación. Pero también es verdad que debes ser consciente de que si eliges uno de distribución, probablemente vas a pagar más impuestos, ya que lo que recibas por parte de dividendo tienes que tributar por ello. Y recuerda que en este caso por acumulación, al reinvertirse, pues no tendrías que tributar por ello, por lo menos en destino. En origen en algunos países sí, pero en destino no, y por tanto te estarías ahorrando bastantes comisiones en forma de pago de impuestos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, realmente si lo piensas bien, por las leyes, y también te enseño Just ETF, ya que sobre todo sirve para todos los inversores europeos, ya que nuestros fantásticos políticos de Europa, digamos que nos han puesto por medio del MiFID II regulaciones o restricciones para que no podamos invertir en ETFs o fondos de inversión extranjeros, es decir, fondos de inversión o ETFs que estén fuera de Europa, supuestamente por proteger a los partícipes, que bueno, ya me dirás tú qué protección es esa, pero como digo, eso es un tema aparte. Al final, digamos que todos estos ETFs a los que podemos acceder a través de esta plataforma Just ETF, sí podemos acceder, ya sea que estén en euros, en dólares, etcétera. Y eso es otra cosa para tener en cuenta. También tienes que tener en cuenta que da igual la entidad emisora de ETFs, es decir, da igual que sea iShares, Vanguard, Invesco, da igual, porque realmente como todo esto está regulado, eso quiere decir que tú eres el dueño de las participaciones del ETF, y si por lo que sea la entidad emisora quiebra, pues tú eres dueño de las participaciones, y esas participaciones digamos que las podrías llevar a otro ETF, por lo que tú al final, al ser dueño, ese capital digamos que seguiría siendo tuyo y no lo perderías. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, más que tener en cuenta o elegir en cuál entidad deberíamos invertir, si es iShares, Vanguard, etcétera, lo importante es ver por una parte, digamos, el capital que gestionan. Cuanto más grande es, si te fijas, normalmente, no digo que sea siempre así, porque aquí puedes ver uno que tiene o que maneja menos millones, pero que cobra, digamos que una TER inferior, es decir, unos gastos inferiores del 0.03, pero normalmente cuanto más grande es el ETF, cuanto más capital gestiona ese ETF, las comisiones suelen ser más bajas, mientras que si te vas a ETFs más pequeños que gestionan un capital más pequeño, suelen cobrar comisiones más altas. Y al mismo tiempo la rentabilidad también quiere decir porque no siempre invierten todo el capital en, digamos, replicar tanto ese índice, esos activos, etcétera. Entonces, yo de entrada, lo primero que haría, en mi opinión, es decir, yo personalmente me quedaría con los de acumulación, porque si estoy pensando en invertir a largo plazo, no quiero uno de distribución que me pague los dividendos y que tenga que tributar por ellos. Prefiero que los reinviertan y que esa rentabilidad se le aplique el interés compuesto sin tener que tributar en exceso por ello. Ya tributaré cuando quiera vender el ETF en ese caso. Luego, al mismo tiempo, también quiero ver, que es lo segundo más importante, o incluso puede ser hasta lo primero, que la TER o el Total Expense Ratio sea el más bajo. Por tanto, yo voy a buscar, si tengo aquí de 0,7, de 0,5, de 0,7, de 0,3, la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, voy a coger este de 0,20 de aquí, o de 0,9 o de 0,15 en lugar de coger este de 0,7? ¿Qué pasa? ¿Que este va a ser mejor? No, es exactamente lo mismo, solo que pagas más comisiones, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y como te digo, da igual la entidad emisora. Por tanto, yo en este caso estoy viendo que este, que tiene la relación más capital bajo gestión, 81.000 millones, y prácticamente digamos que la TER más baja, es verdad que está este de 0,5 que lo podría coger, o este de 0,3 que también valdría, pero fíjate que este de 0,3 es de distribución, lo que quiere decir que a mí personalmente no me interesaría, y este que es de acumulación me podría interesar, pero fíjate que no es una réplica total, sino es con swaps, que esto, como digo, es otra cosa que ya explicaré en vídeos futuros. Pero lo que quiere decir que al no ser una réplica total, pero yo personalmente preferiría invertir en una réplica casi total, es decir, se considera como réplica total cuando
digamos, de todo el fondo bajo gestión o todo el capital bajo gestión, más del 90% replica al activo subyacente al que queremos replicar. En este caso, el activo, si es un índice SP500, pues más del 90%, como vimos, sí está replicando a ese índice, y el resto puede estar en liquidez, puede ser cobertura de divisa, pueden ser otra serie de cosas, pero a mí me interesa que la mayoría del capital esté replicando a el activo subyacente, y por eso me interesa este en concreto, que es la TER más baja, el capital mayor y que es por acumulación. Ahora bien, si en lugar del SP500 te voy a poner otro ejemplo, imagínate que no quieres buscar, por ejemplo, un índice, sino lo que quieres buscar en este caso, y voy a quitar esto de aquí, es, por ejemplo, si eres un inversor que a lo mejor no estás, digamos, no quieres tener tanta volatilidad en cartera, o en este momento, que también puede ser una buena estrategia de inversión, si eres un inversor que compras acciones y que quieres complementarlo, por ejemplo, con la parte de liquidez que tengas, quieres tenerla invertida a corto plazo para tener, aunque sea una pequeña rentabilidad, y que la inflación no coma esa parte de liquidez, por ejemplo, otra opción es ir a la parte de bonos. Precisamente es por eso por lo que, si vamos aquí a bonos, ves que tenemos exactamente lo mismo. Puedes elegir por región, país, moneda, también tipo de bono, también la duración de ese bono, también, digamos, el rating, es decir, la puntuación de ese bono o la estrategia de ese bono, entre otras cosas. Por ejemplo, yo más concretamente, con la estrategia de esperar o guardar liquidez, una cosa que sí que buscaría serían bonos con vencimiento a corto plazo. Por supuesto, todo esto, si quieres, déjamelo abajo en los comentarios, podría preparar un curso más específico hablando sobre inversión en renta fija o bonos, pero aquí en concreto, digamos que te lo voy a explicar de una forma más resumida. Si invertimos en bonos a corto plazo, precisamente es porque, como no sabemos si van a bajar los tipos de interés o no, y al bajar los tipos de interés hay una relación inversa con los bonos, es decir, que si bajan los tipos de interés, realmente los intereses que te pagan por los bonos son menores, por lo que afecta directamente al precio de cotización de los bonos, y eso de forma inversa, lo que quiere decir que al final podríamos incluso perder dinero. Es precisamente por lo que es interesante no invertir a largo plazo en un entorno en el que puede haber una variación de tipos de interés, porque eso puede afectar a nuestros bonos a largo plazo, ya que tienen más riesgo. Y por eso también, al mismo tiempo, si quieres guardar liquidez, lo lógico es que mientras esperas un par de meses o incluso un año, pues en ese tiempo obtengas una rentabilidad. Aquí lo interesante es que, si vamos a la parte de duración, si ponemos, por ejemplo, de 0 a 3 años, que es decir, bonos a corto plazo, ves que puedes encontrar bonos de 0 a 1 año, como puede ser este caso. Y si te fijas, por ejemplo, el primero que nos sale nos está diciendo que tiene un capital bajo gestión de 9.000 millones, que tiene una TER del 0,07, es decir, que es una TER baja si lo comparas con otros, que es del 0,09, del 0,12, del 0,10, del 0,35, es decir, es una de las más bajas. La rentabilidad es una de las más altas, como puedes ver, es decir, que al ser la que más capital tiene, las comisiones son más bajas, y además te proporciona una mayor rentabilidad del 5,61% a un año. Y como ves, también es un ETF de acumulación, es decir, quiere decir que la rentabilidad que te genera el bono se reinvertiría en el propio ETF en vez de repartírtelo como si lo haría el de distribución, por el que, recuerda, al final tendrías que pagar impuestos. Todo esto al final, por ejemplo, si nos metemos aquí en detalle para ver el primero, puedes ver, como te decía, la TER 007 de acumulación, el fondo 9.000 millones, y si bajamos un poquito más vemos la rentabilidad. Por supuesto, estamos hablando de bonos a corto plazo, no te esperes una rentabilidad del 110% como vistes a 5 años en el SP500. Aquí desde 2019 hasta 2024 vemos una rentabilidad del 17%, pero recuerda que este ETF sería más concretamente para aplicarlo en algún momento puntual, como puede ser un momento en el que tengas liquidez y estés esperando a, por ejemplo, invertir esa liquidez. Como puedes ver, salvo 2021, que recuerda que, si entiendes cómo fue la curva de tipos de interés y al mismo tiempo la evolución de inflación, etcétera, recuerda que
que en 2021 hubo una inyección de capital, por tanto la inflación subió, eso quiere decir que los bonos empezaron a bajar, pero luego se empezaron a subir tipos de interés, lo que quiere decir que luego la rentabilidad empezó a subir. Y como estos son inversiones a bonos de corto plazo, eso quiere decir que automáticamente este ETF, cuando acaban ese plazo de los bonos a corto plazo, compra unos nuevos bonos con una mayor rentabilidad. Como estaban subiendo los tipos de interés, pues evidentemente el nuevo bono que compra, ya que el vencimiento es corto, pues tiene unos intereses mayores que los genera para el propio ETF. Y ahora, como ves, como más o menos los tipos de interés se mantienen o se han mantenido estables, aunque es verdad que en la eurozona están empezando a bajarlos y digamos que la Fed se prevé que a lo largo del año puede que comience a hacer alguna bajada, pues como los tipos todavía están altos, pues los intereses también, como ves, o la rentabilidad de este ETF pues es del 15%. Por supuesto, como te digo, esto es para tenerlo en cuenta a corto plazo. Es decir, si ahora mismo invertimos en esto, recuerda que nos daría ese 5% que es lo que vimos anual, que es la rentabilidad de este a un año. Como puedes ver, incluso la volatilidad de este ETF es del 6%, es decir, es un ETF mucho menos volátil, es decir, que si eres un inversor que estás buscando menos volatilidad en tu inversión, o si estás esperando, como te digo, con la parte de liquidez, pues es perfecto, ya que esa liquidez prácticamente no va a variar, pero sí te va a dar una pequeña rentabilidad que puede compensar a la inflación. Y como puedes ver, este ETF está concentrado en renta fija en Estados Unidos a corto plazo, al mismo tiempo lo que te decía, los 9.000 millones, 007, aquí también es a largo plazo este ETF, como puedes ver aquí, también la divisa es en dólares, la volatilidad es del 6,34%, se creó en 2019 y es de acumulación. Por supuesto, tiene su sede en Irlanda, lo que quiere decir que nosotros desde Europa podríamos invertir en este ETF. Y si bajamos un poquito más, aquí ves que hay distintos bonos donde tienen cada uno distintos pesos, el 5%, el 3%. Por supuesto, esto es para que busques, tienes el código de los bonos y el top 10 representa el 29%, y como ves, más o menos no está solo expuesto a Estados Unidos, sino solo en un 26%, pero luego el 73% restante está en otros, que puede ser liquidez, puede ser cobertura, puede ser inversiones en otros países, etcétera, etcétera. Luego, si vemos la rentabilidad de este ETF, podemos ver aquí efectivamente cómo la rentabilidad a un año es del 5,61%. Recuerda que esto es la rentabilidad anual si te quedas invertido en este ETF un año. Quiere decir que podrías obtener o hubieras obtenido un 5,61%. Pero, por supuesto, si te quedas menos tiempo, lo lógico es que al final te termines llevando la rentabilidad proporcional al tiempo que te has quedado. Si, por ejemplo, tenías pensado quedarte 5 o 6 meses esperando en liquidez a que aparecieran oportunidades de inversión, por supuesto te vas a llevar la parte proporcional de 6 meses, lo que quiere decir que seguramente te llevarías la mitad de esta rentabilidad, un 2 y pico %. Pero también, como ves, a largo plazo, digamos que no es una inversión muy interesante, ya que, por ejemplo, a 5 años solo te hubiera ofrecido una rentabilidad del 16% y desde que salió un 17%. Por tanto, como digo, este tipo de inversión en ETFs de bonos es más para esperar la liquidez o más como cobertura, en este caso para la inflación, es decir, para compensar la inflación de tu país, y precisamente puede ser una buena idea de inversión, sobre todo a corto plazo mientras esperas a futuras oportunidades. Aquí, por supuesto, te hablan de los riesgos de volatilidad. La volatilidad de este ETF es mucho menor, como puedes ver, del 6, máximo 7%, incluso las caídas máximas. Fíjate que antes vimos que era caídas máximas del 33% en el ETF, mientras que aquí la caída máxima, es decir, desde el pico de arriba hasta abajo, pues un 13% a 5 años es lo máximo que te hubiera caído. Eso quiere decir que, por supuesto, la volatilidad se reduce bastante, el riesgo se reduce bastante, y por tanto, si eres ese tipo de inversor que busca más estabilidad, pues esto sería más apropiado a lo mejor para tu cartera. Pero si seguimos buscando, por ejemplo, más, digamos que ahora si quisiéramos, como te decía, comparar
con otros ETFs de bonos o de renta fija, pues por supuesto aquí puedes elegir también por países, por región, etcétera. Imagínate, por ejemplo, que quiero poner Italia, me salen 3 y en este caso, si te fijas, ya la TER es mayor, 0,17, 0,15, 0,12. También fíjate que el capital bajo gestión es mucho menos capital, quiere decir que al final esto, incluso esta entidad financiera que emite el emisor de este ETF, pues al final podría desaparecer, podría quebrar, es decir, es una posibilidad, porque cuanto menos capital gestiona o menos interés tiene, pues incluso digamos que este ETF por los costes podría terminar desapareciendo, pero al final es verdad que tiene costes menores de lo que tendría, por ejemplo, un fondo de gestión activa, un fondo de inversión. Aún así, como puedes ver, tiene pocos millones de gestión, 0,17, como ves, una TER superior y la rentabilidad incluso es menor de lo que vimos antes. Lo que quiere decir que al final, digamos, a la hora de filtrar, sí es interesante a lo mejor también diversificar en función de los países en los que estás invertido. No tiene sentido que tengas acciones de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, que tengas todo de Estados Unidos, cuando realmente si lo que quieres hacer es diversificar por países, quizás lo que deberías de hacer es a lo mejor tener renta fija de Estados Unidos porque te pagan un tipo de interés mayor, después tener a lo mejor algunas acciones tanto de Estados Unidos como de Europa como de otros países. También podrías tener algún ETF que incluya varios países del mundo y que no sea, por ejemplo, solo el SP500, o incluso podrías tener varios ETFs que sean de distintos mercados, del SP500, también de Europa, también de otros países, y al final todo esto lo que consigues es tener una mayor diversificación, y en el caso de bonos pues también sería un añadido, sobre todo para la parte que quieras conservar en liquidez, o si de manera recurrente pues quieres, digamos, tener una parte de tu inversión invertida en renta fija. Por supuesto, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y lo interesante es que al mismo tiempo, cuando estamos mirando todo esto, también otro punto que ya te expliqué en el vídeo anterior es, por ejemplo, tener en cuenta por sectores. Más concretamente, no sé si recordarás en el vídeo anterior que me fui a la plataforma de Coifin, donde te enseñé, y de hecho me voy a volver a ir para que lo vuelvas a ver. Voy aquí para que veas que realmente si vemos por sectores en la parte de Estados Unidos, como puedes ver aquí vemos la evolución por sectores, por supuesto todo esto de Estados Unidos, y como sabes, Estados Unidos más o menos es una representación fiel de lo que pasa a nivel mundial. Es verdad que luego cada país tiene sus matices, pero más o menos si vemos que algunos sectores van mal en Estados Unidos, lo normal es que vayan mal en otros países, y sectores que van bien en Estados Unidos vayan bien en otros países. Pues como te enseñé aquí, por ejemplo, la parte del real estate, como puedes ver, y si no lo ves me cambio un segundo de cámara, ves que el real estate es uno de los sectores que ha estado castigado. ¿Por qué? Porque si entiendes, por ejemplo, sobre real estate o inversión inmobiliaria, sabes que, por ejemplo, los tipos de interés perjudican la inversión inmobiliaria. Precisamente es porque, digamos que a la hora de financiarse o comprar un inmueble, normalmente para acceder o tener capital necesitas una hipoteca. Salvo que tengas el capital para hacer esa fuerte inversión, que no todo el mundo cuenta con esa inversión inicial de 200.000, 300.000, 400.000 dólares, etcétera, para un inmueble, lo que quiere decir que lo normal es que te hipoteques, y que si los tipos de interés están altos, tanto la renta fija, o mejor dicho, la hipoteca con interés fijo o variable, pues suba. Tanto la parte variable como fija, si te vas a iniciar en la hipoteca en ese momento, te ofrecerán un tipo de interés, o tendrás que pagar, mejor dicho, un tipo de interés más alto, y por tanto es más difícil acceder a una compra de inmueble. Por tanto, digamos que el sector inmobiliario sería uno de los sectores que normalmente con los altos tipos de interés más sufriría, y precisamente es ahora quizás un momento en el que podríamos plantearnos invertir, porque está más infravalorado, o a lo mejor precisamente digamos que está más devaluado, lo que quiere decir que a lo mejor podemos encontrar mejores oportunidades de inversión. Por eso, por ejemplo, si me voy aquí a la parte de real estate, y aquí en la parte de real estate que ya me salen los ETFs de real estate interesantes, precisamente aquí, como puedes ver, ya ves que las TER, es decir, el total expense ratio, son más altos, porque precisamente también obtienes una mayor rentabilidad. Fíjate que estamos hablando en el primero del 3% en el último año, pero el segundo, por ejemplo, un 23%.
pagas una TER mayor, es decir, pagas o tienes unas comisiones más altas, pero obtienes también una rentabilidad mayor. También es verdad que tienes que tener en cuenta que normalmente la parte o el sector inmobiliario ahora, al estar más infravalorado, probablemente para los próximos años, como es verdad que para el sector inmobiliario la inflación le afecta positivamente, es decir, los inmuebles se pueden revalorizar junto con el IPC, lo que quiere decir que no suele haber problema por esa parte, pero sí, como digo, los tipos de interés, si van bajándolas a lo largo de este año o de los próximos años, es probable que veamos un repunte del sector de real estate, y precisamente a lo mejor puede ser un buen momento ahora que te plantees invertir en ETFs, ya sea en REITs, ETF de REITs, o a lo mejor en inversiones de inmobiliario. Si no sabes qué compañía de REIT puede ser interesante, te puedes exponer, digamos, que a un ETF donde tenga un conjunto de real estate diferentes, de diferentes compañías, que te ofrezcan una rentabilidad interesante. Si miramos aquí de forma más o menos genérica, recuerda lo que te comentaba de que tenemos la parte de distribución y acumulación. La parte de distribución, el problema es que luego tendríamos que estar tributando sobre lo que cobramos, y precisamente por eso yo el primero que veo aquí interesante es este de acumulación, que tiene un 19% y una TER del 33%. Fíjate aquí abajo, este tiene más rentabilidad, también es de acumulación, pero tiene una TER del 40%. Si estás pensando invertir a largo plazo, porque ahora mismo el sector de real estate está infravalorado, a ti lo que más te interesa es que la TER sea lo más baja posible, porque esto se te va a ir aplicando cada año. Es decir, que te van a ir cobrando un 0,40, 0,40, 0,40, y esta parte, aunque parezca poca, también es verdad que se le aplica interés compuesto por cada año que estás invertido. Por tanto, créeme que esta diferencia del 7% se nota a largo plazo, y por eso, aunque parezca, fíjate que aquí hay una diferencia, en este caso no del 7%, sino del 0,07%, se puede ir notando, sobre todo si vas a invertir a 15, 20 o 30 años, mientras que la rentabilidad es más o menos parecida. Entonces, digamos que yo tiraría, aunque parezca que esta tiene una menor rentabilidad, por esta que tiene una TER inferior y que además está gestionando más capital, en este caso 707 millones. Por ejemplo, si yo voy a mirar este de aquí, quiero saber qué es, en este caso de acumulación, como te decía, 0,33%, es más caro, como puedes ver, que otros ETFs como el del SP500, porque también es verdad que no gestionan tanto. Fíjate la rentabilidad, y eso que tienes que tener en cuenta, que desde 2011, aquí como ves, con la subida de tipos de interés claramente después de 2022, recuerda que esto además es un reflejo de lo que ha hecho la economía. Fíjate que en 2020 fue la pandemia, luego es verdad que hubo una inyección masiva de capital, lo que quiere decir que hubo o se generó paralelamente también una alta inflación, por tanto el real estate se empezó a revalorizar a lo bestia, por tanto este ETF empezó a crecer bastante, y después, a finales de 2021, principios de 2022, es cuando ya se comenzaron a ver subidas continuadas de tipos de interés, lo que quiere decir que aquí vemos el desplome. Y lo lógico es que ahora mismo que estamos en esta zona de aquí, es decir, con altos tipos de interés, y se presupone que a lo largo de este año, ya hemos visto en Europa que ha habido una bajada, y en Estados Unidos se prevé que también de aquí a final pueda haber una bajada, de aquí también a los próximos años podamos ver cómo hay más bajadas de tipo de interés, lo que quiere decir que esta parte de aquí tire para arriba. Y eso quiere decir que es una buena oportunidad de inversión en real estate, como digo, en ETFs. Si bajamos un poquito más y vemos la información más concreta de este ETF, como te decía, es una réplica total, es decir, que replica exactamente a, digamos, los rates que está, en este caso, como ves, de Europa, real estate europeo, también por supuesto tienes real estate estadounidense, de Asia, como puede ser de Japón, de China, de otros países del mundo, pero en este caso el europeo, por ejemplo, este es bastante interesante, es a largo, al mismo tiempo, como ves, está en euros. También es importante que veas la volatilidad un año, que es más volátil, del 22%, pero ten en cuenta que estamos en esta situación compleja
para el real estate, es decir, esto en años buenos para el real estate con bajos tipos de interés, la volatilidad se reduce porque la inflación beneficia al real estate, suben los precios de los inmuebles, suben los alquileres de los inmuebles y por tanto al final la rentabilidad por los inmuebles también es cada vez mayor. Y el ETF se hizo en 2010, como ves, de acumulación y también está domiciliado en Luxemburgo. Si bajamos un poquito más, aquí vemos también cuál es el top 10 de inversiones que tiene este ETF y como puedes ver todos son compañías, el top 10 lo componen estas compañías y hay una gran diversificación, es decir, las 10 primeras compañías digamos que suponen el 41%, pero aquí ves que también está diversificado este ETF en Europa, pero por distintos países, no dentro de los mismos, es decir, está en Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia, otros, y como puedes ver prácticamente el 98% está invertido en real estate, lo que quiere decir que el 1,25 restante seguramente será liquidez o cobertura o alguna cosa de estas. Y al final esto es importante porque quiere decir que todo esto, recuerda que el real estate, lo interesante es que la mayoría de estas compañías reparten los beneficios generalmente en forma de dividendos, lo que quiere decir que cuidado porque si escoges un ETF de real estate de distribución, sí, estarías cobrando seguramente cada mes o cada trimestre en función de cómo pague ese ETF, pero estarías cobrando, pero tendrías que estar pagando impuestos por todo eso que cobras y no se te aplicaría a todo el interés compuesto. Por eso digo que en este tipo de ETFs sería más interesante escogerlos de acumulación. También si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos la rentabilidad que te podría ofrecer este ETF y como ves, fíjate que a un año 19%, pero luego a 3 y 5 años un negativo, es decir, un menos 23 y menos 10, cosa que desde que salió a cotizar un 100%. Ahora, tú me podrías decir, oye, es que como tiene una rentabilidad negativa, sí, recuerda que esto es del pasado, pero si le aplicas el sentido que te he ido explicando de que ahora mismo el real estate está infravalorado, es decir, que por eso ha habido una caída anualizada o una rentabilidad negativa a 3 y 5 años, y eso al final lo que nos está diciendo es que seguramente podríamos invertir ahora en este o cualquier otro ETF de real estate y aprovechar las subidas a medida que vayan bajando los tipos de interés. Por supuesto, aquí los riesgos típicos de volatilidad, etcétera. La volatilidad, como ves, es mayor a la de los bonos, 22-23%. Como te digo, estamos en un momento complejo para el sector inmobiliario y lo interesante es que las máximas caídas, como ves, son mayores o han sido mayores porque como has visto, realmente aquí te lo mostré en la página de Coifin, realmente el sector inmobiliario es la que te ha dado, digamos, mayores pérdidas, el sector es el que más ha caído, mientras que otros sectores han subido, por tanto digamos que las máximas caídas han sido del 46%, por tanto también si eres un inversor que no soporta mucha volatilidad, quizás esto no es para ti, pero también te tienes que plantear que si entraras ahora y si no hubieras entrado antes, estarías entrando, si lo ves de otro punto de vista, estarías entrando en este caso con un cierto descuento, porque si esta compañía, como ves, ha tenido caídas importantes y eso quiere decir que te puede ofrecer entradas en este ETF para estar expuesto al real estate con cierto descuento, cosa que también es interesante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, como ves, todo esto que al final son cosas o conclusiones a las que tenemos que llegar una vez estamos analizando para encontrar esas oportunidades de inversión en ETFs, ves que en función de cómo esté la macroeconomía o la economía de cada país o a nivel mundial, debemos de tomar una u otra decisión. Por ejemplo, si tenemos un tipo de cartera, lo lógico es, oye, si queremos tener una cartera menos volátil, pues a lo mejor deberíamos estar más expuestos a la parte de renta fija. Por otro lado, si queremos tener una, digamos, volatilidad más moderada, pero saber que a largo plazo vamos a, digamos, generar una rentabilidad mayor, pues nos podemos exponer, digamos, que más a acciones, también a materias primas, como puede ser también incluso criptodivisas o lo que tú quieras. Como ves, al invertir en ETFs hay tantas posibilidades, ya sea por acciones, ya sea por bonos, ya sea por metales preciosos, ya sea por, en este caso, real estate, criptodivisas, etcétera,
que al final digamos que tú tienes que centrarte, sobre todo busques lo que busques, en primer lugar la TER, también el tipo de fondo, si es de distribución o de acumulación, también la rentabilidad y entender en cada momento si se va a ver beneficiada para los próximos años ese sector o ese índice o ese grupo de acciones en concreto, porque recuerda que puedes invertir en un sector de inteligencia artificial, puedes invertir en un sector tecnológico, en un sector de real estate, o por el contrario, si no quieres sectores, si no quieres indexarte al mercado, pues puedes invertir o indexarte en el S&P 500, en el Nasdaq 100, también en el Russell 2000, es decir, tienes muchos índices, también no solo de Estados Unidos, sino también del resto de países del mundo, también por supuesto, incluso tienes ETFs que tienen distintas combinaciones, es decir, tanto renta fija como renta variable, es decir, que tienen o son lo que serían ETFs mixtos, por lo que al final si comparas los puntos más importantes como el TER, el tamaño del fondo, también la rentabilidad o el tipo de fondo, distribución o acumulación, pues eso al final lo que te ayudará es a encontrar mejor esas oportunidades de inversión que podrías llegar a aprovechar en cada momento. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de cómo encontrar oportunidades en ETFs, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.